La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con Actividades Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Imer Benjamín Flores Mendoza es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la División de Estudios Profesionales y de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tutor del programa de posgrado en Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, PRI de nivel D, SNI nivel 3. Nos distingue siendo vicepresidente de COPUEX. Jessica Alejandra Vázquez Torres es abogada y maestra por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido asesora en el Consejo General del INE y la JUCOPO del Senado de la República. Actualmente es secretaria técnica del Mando Superior en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fernando Gesto Martínez Mansur es doctor y licenciado en Derecho y catedrático por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de Columbia. Es consultor internacional en materia electoral. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Profesores Universitarios con Actividades Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, COPUEX, acordaron realizar un documental con el título Testimonios y vivencias de universitarios sobre el sistema político mexicano. Y lógicamente consideramos que es importante para entender lo que ha pasado con el sistema político mexicano de 1960 a la actualidad 2024, hacer un repaso histórico de qué es lo que ha sucedido en el ambiente constitucional a lo largo de la vida independiente de México. Y hemos considerado oportuno para esto invitar lógicamente, el profesor Imer Flores, es un catedrático universitario aquí de la facultad, jefe de la División de Estudios de posgrado de la misma, a la maestra Jessica Alejandra Velázquez, ¿no? Muchas gracias. Y desde luego a otro miembro también del colegio, que es Fernando Gesto Martínez Mansur. Entonces tú haznos el favor, Imer, de hacer el desarrollo del programa en la forma que consideres pertinente. No, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por... pues de entrada yo pensaría que sí, efectivamente es necesario hacer este recuento. Como saben, este año cumplimos 200 años de vida constitucional ya como nación independiente. Y en ese sentido, desde entonces se optó por esta forma de gobierno que es la que tenemos, con los matices, los paréntesis centralistas, ¿no? Pero pues somos una federación que fue parte de los que definió a ese constituyente del 24, un Estado federal a pesar de alguna discusión y alguna polémica que había. Y de ahí, ciertamente, optamos por ser una república. Poquito antes habíamos enjuiciado a Agustín de Iturbide y lo habíamos, además de encontrado culpable, lo habíamos fusilado, ¿no? Entonces, habíamos decidido que no se instauraran formas monárquicas, ¿no? Entonces, ese primer imperio corrió con mala suerte, como luego correría también esa misma suerte el segundo imperio de Maximiliano, ¿no? Entonces, desde ahí decidimos ser una república, y eso no me parece que es una cosa menor, porque ¿qué implica la república? Como una forma de Estado, implica que todos tenemos un interés en la cosa pública y no dependemos nada más del rey o del monarca o de unos cuantos. Entonces, esa decisión de ser república, de ser, en su momento se decía popular, pero era el sinónimo de democrática, ¿no? De tener elecciones directas o indirectas, pero siempre con esta idea de un respaldo del voto popular, ¿no? Que fuera toda la república, que todos los interesados tuviéramos algo que ver en eso. Y bueno, de alguna forma representativa, desde el principio tuvimos diputados y senadores, y con el tiempo
como saben, en los paréntesis centralistas se rompió un poco esta lógica, pero entramos a un acta de reformas que restableció la Constitución del 24 y luego, después del Constituyente del 57, eliminábamos el Senado, pero lo restauramos en 74, ¿no? Curiosamente, otra vez los números se alinean, ¿no? 150 años después tenemos un Senado y ya hemos tenido un Senado de esa manera, diría yo, consecutiva, ¿no? El hecho de ahí relevante pues, siempre fue la dictadura de Porfirio Díaz, donde se gobernó un poco al margen de la ley después de esas discusiones de quién debería ser el presidente de la República y que por ministerio de ley, a falta de presidente, entraba el vicepresidente y a falta de vicepresidente entraba el ministro presidente de la Corte, y así tuvimos en su momento a Juárez y luego Lerdo, y eventualmente pues le tocaría a José María Iglesias, pero pues Díaz dice, no, ya, este jueguito no me gusta, me meto yo de presidente, y bueno, queda en esa larga dictadura que nos lleva a la Revolución de 1910. Y la Constitución del 17, como saben, viene a reforzar todos estos principios que quedan plasmados en el artículo 40 de ser una república representativa democrática federal, compuesta de estados libres y soberanos, y ya con el tiempo, ya más recientemente le agregamos lo de laica, ¿no? Pero eso ya nos venimos mucho más acá, en los 90s con Salinas, se empezó esa apertura a la idea del Estado laico, que pues veníamos después de la era de la Reforma, claramente habíamos pasado al otro extremo y se vino a encontrar una fórmula intermedia que se acabó constitucionalizando con el tiempo, ¿no? Y a lo que quisiera yo llegar, para entrar al contexto actual, es que pasamos en esta vida constitucional, insisto, reforzando estos principios de república representativa, democrática, laica y federal, y son lo que nos ha regido durante estos 200 años. Digamos, es las decisiones que diríamos políticas fundamentales que tomamos y que hemos mantenido. Y aquí viene quizás un poco el contexto de reforzar que siempre se entra a hacer reformas a la Constitución para tratar de reforzar algunos de esos aspectos. A mí me gusta como sugerir que reformar quiere decir volver a dar forma, algo que se me está deformando, algo que se me está desmoronando, pues le vuelvo a dar forma, ¿no? Si fuera plastilina, creo que la gráfica es muy, muy claro, volverle a dar la forma que debería tener. Y bueno, puede ser también obedeciendo a los cambios de los tiempos, ¿no? Y sin duda, yo creo que se ampliaron mucho el tema del catálogo de derechos políticos. En la Constitución del 17, yo creo que se pudo haber ya dado el paso con Hermila Galindo, que le decía al jefe del ejército constitucionalista que se reconocieran los derechos de las mujeres, y estaban ahí condiciones que no se aprobaron en ese momento. Luego con Cárdenas también había condiciones para que se aprobara ya también el voto femenino y tampoco se dieron condiciones. Entonces no fue sino hasta 53 que se reconoció el voto femenino en las elecciones federales. Y bueno, y me permito sugerir que además de haber reconocido ya ese voto, una reforma que cumple 50 años en este año, en 31 de diciembre del 74, habíamos aprobado esa reforma que hizo o garantizó la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Con aquel palabra el varón y la mujer son iguales ante la ley, pero esa reforma 50 años después, y quisiera también poner ese otro dato como en perspectiva de que somos una república representativa democrática, laica federal, tenemos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero también quisiera reforzar que hemos ido reconociendo esos derechos y 50 años después de esa reforma tenemos ya a la primera mujer electa presidenta, ya entendemos que se le está dando su constancia o ya se le dio para cuando alguien esté viendo el programa, ya le habrán dado su constancia de haber ganado la presidencia, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay muchas otras reformas que están en el contexto que me parece que vale la pena que vayamos destacando y apunto algunas para que también Fernando y Jessica nos reaccionen a algunas de estas ideas, pero sobre todo pienso yo, digamos, obviamente todo el mundo hablamos de además de la reconocimiento del voto de la mujer, la de los diputados de partido, la famosa reforma de Reyes Orioles en el 77, que es la que abre el sistema político mexicano, y ahí habría que decirlo, que eso también se debe en buena medida a que el propio partido en el gobierno se da cuenta que es necesario abrir espacios, ¿no? Reconocer la importancia de la pluralidad y que se fuera reconociendo que pudiera haber oposición en las diferentes cámaras y que no todo fuera uniforme, ¿no? De ahí insistiría yo obviamente en las reformas del 86, de ahí me gustan mucho a mí, me parece que las de Zedillo, las del 94, la de la reestructura del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia como una especie de tribunal constitucional medio incipiente si quieren, pero esa del 31 de diciembre del
del 94 me parece fundamental, y sin duda la que se lleva como muchas de las, a mí me parece que es también una reforma obligada de mención, la del 96, ¿no? La que por un lado, ¿se acuerdan ustedes que teníamos un tribunal electoral independiente? Lo mandamos de regreso al Poder Judicial de la Federación, y al que soltamos es al entonces IFE, Instituto Federal Electoral, lo soltamos para que sea un órgano completamente independiente que organice las elecciones. Entonces, a mí en lo personal me parece que esas dos reformas son claves. Sumaría algunas otras para dejar algunas otras en este contexto de lo que creo que valdría la pena discutir. La del 2001, que es la que a la hora que agrupa los artículos para hacer espacio para la reforma indígena, que había sido una demanda muy clara desde el 94, abre espacio, y el primero constitucional se refuerza muy bien, garantizando, entre otras cosas, la prohibición de la no discriminación por razones de género, de sexo, de edad, de condición social, todas las demás características. Y ese parecería menor, pero yo creo que esa es una de esas reformas muy relevantes, porque abrieron el reconocimiento de derechos en muchas áreas a las personas de la comunidad LGBTI+, y todo lo demás que quieran agregarle más, ¿no? A reconocerles todos esos derechos, la posibilidad de los matrimonios de parejas del mismo sexo, otros temas que podrían venir desde la del 74, que hablaba de la libertad para la reproducción sexual, libertad reproductiva y sexual de las mujeres, y que eventualmente nos llevaría al reconocimiento de la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas. Entonces, ¿cómo van todas esas reformas? Pero sobre todo quería yo destacar esa del 2001, que me parece bien importante. Obviamente las del 2011 en materia de amparo y de derechos humanos, reforzando el aspecto de los derechos humanos, me parece fundamental. Y dentro de la reforma, la última reforma política, que fue la del 14, hay también detalles bien relevantes que quizás a veces puedan pasarnos desapercibidos, pero concretamente mencionaría yo el tema de la paridad de género. Ese que además fue algo que las diputadas mujeres, senadoras mujeres, vieron la oportunidad de, ¿quieren nuestros votos? Pues necesitamos que pongan esto en la Constitución, que los partidos políticos tienen que postular en paridad a hombres y mujeres. Y bueno, esa paridad nos llevó, piénsenlo tantito, a que en 2018 una mujer contendiera por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la ganara, y que otra mujer o otras mujeres contendieran por diputaciones, por senadurías, y fueran diputadas senadoras. Y en ese caso, pues, no me sorprende que el resultado nos llevara a una elección donde las dos principales candidatas fueran mujeres. Nótese, a 50 años de la del 74, pero estamos hablando de prácticamente a 10 años de la de 2014, una mujer llega a la presidencia. No creo que sea una mera casualidad, digamos. Creo que en ese sentido esas reformas me parece que fueron muy exitosas. Y bueno, creo que hay muchas que están hoy en día en discusión, concretamente esa reforma en materia de justicia, ¿no? que está en proceso. Me parece que el diseño que se había logrado, no digo que fuera perfecto, pero me parece que era muy bueno. Sí había cosas que me parece que había que incorporar. Creo que había consensos importantes en algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo que eso de las ternas de uno, cuando claramente uno sabe quién es el candidato fuerte, pues no tenía mucho sentido. Lo de incluir prohibiciones como, digamos, en su momento no estaban explícitas, pero ahorita la iniciativa ya las explicita, de no pretender ser magistrado electoral, calificar la elección y luego pretender ser ministro. Y yo diría tampoco ser consejero de la Judicatura y luego pretender ser ministro. O ahora con el titular de los órganos disciplinarios y eventualmente pretender ser ministro, porque se entra a un claro conflicto de intereses, diría yo, un abierto conflicto de intereses, ¿no? Pero bueno, había temas que valdría la pena como retomar, y bueno, yo lo pondría ahí como en el contexto de la evolución constitucional en estos 200 años de constitucionalismo en nuestro país. Creo que hemos tocado algunos de estos aspectos fundamentales, y algunas inclusive de estas reformas que a mí me parece que han sido emblemáticas y que nos tienen donde estamos el día de hoy, ¿no? Con una cierta, ya pasamos en 2000 alternancia, ¿no? En 2006 ganó o repitió el mismo partido, pero para 2012 regresó otro partido, para el 2018 ya fue otro partido, ahora repite en 2024. Pero bueno, ya hay un contexto que hemos construido de instituciones, y habría muchas otras que ahorita quizás estoy dejando medio de lado, pero creo que valdría mucho la pena retomar todos estos puntos. No sé quién quiera. Bueno, pues sin duda el doctor Imer Flores ya nos explicó un amplio bagaje de lo que ha transitado la democracia en estos 200 años de la Constitución de 1824. Me parece que es sumamente importante destacar cómo ha evolucionado incluso a nivel social, a nivel cultural, la democracia en este país, la participación de todas las personas, de todos los niveles sociales,
de todos los niveles educativos. ¿Por qué? Porque se abre espacio a la pluralidad, a representantes de la sociedad mexicana que incluso pues antes no eran visibilizados y actualmente hemos transitado a nuevos modelos que permiten no solamente, como comentaba el doctor Imer, en temas de paridad, que tenemos por primera vez en la historia de México a la primera mujer presidenta de la República, sino también a congresos paritarios, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, que eso es muy importante, y que ello también se ve reflejado en políticas públicas y en una agenda con perspectiva de género que sin duda impulsa incluso en temas presupuestarios, en erradicar la violencia, en garantizar espacios de seguros y de oportunidad, incluso en cuestiones de salario para las mujeres, partiendo de un piso parejo, rompiendo techos de cristal, permitiendo más oportunidades en espacios de liderazgo político para las mujeres, que eso me parece muy importante, y que ahorita el Instituto Nacional Electoral, a través de diversas sentencias que fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es que ahorita ya tenemos a más mujeres en espacios unipersonales, es decir, en la presidencia, en las gubernaturas, y sin duda hay un desafío muy importante a nivel municipal respecto de las presidencias municipales, en el cual pues actualmente en el 2024 al menos el 28% de las mujeres a nivel municipal son las que ocupan estos espacios y no llegamos ni remotamente al 50%, aunado a que pues también el Foro Internacional de las Mujeres es que emite estos informes de carácter anual en el cual pues sí se van viendo cómo se va disminuyendo esta brecha de género, pero la realidad es que aún tenemos importantes desafíos, sobre todo para que se vean materializadas las políticas públicas. Y alguna vez se cuestionaba que si en el proceso electoral 2018 y en este 2024, pues bueno, al haber más paridad y al haber sido gobiernos de alternancia, pues evidentemente si se veía reflejado en políticas públicas, incluso en reformas a nivel legislativo y constitucional, pues sin duda ahí tenemos estas reformas tan importantes que son como el evitar que personas accedan a espacios de liderazgo político cuando son deudores alimentarios morosos, cuando son violentadores de género, cuando cometieron y tienen alguna sentencia firme también en materia de violencia sexual contra las mujeres y violencia política contra las mujeres. Entonces es muy importante que estos cambios constitucionales no solamente se vean plasmados en el documento, sino también se han visto plasmados en términos materiales, que actualmente lo pudimos ver, que algunos candidatos ya no pudieron mantener su registro para diversas candidaturas. ¿Por qué? Pues porque habían determinados escenarios como que estaban sustraídos de la acción penal o que se encontraban en condiciones que estaban prohibidos para acceder a un cargo de elección popular. Entonces eso me ha parecido muy importante. También me ha parecido muy importante la alternancia que se ha visto en el Estado mexicano. Como nos decía el doctor Imer Flores, más de 70 años estuvimos con cierto régimen político en el país y posteriormente pues ya se dio la alternancia para otras fuerzas políticas que me parece que buscaban el cambio a nivel nacional. Esto fue a través de 2 sexenios que se pudo ver materializado a través del Partido de Acción Nacional. Sin embargo, vino otra vez el voto de castigo, que es el voto que ha sido muy contundente en diversos procesos electorales, tanto intermedios como federales para la presidencia de la República. Entonces sí me parece que ha sido muy importante que actualmente contamos pues con transiciones democráticas muy importantes que se ven reflejadas no solamente en el Ejecutivo Federal, sino también en la integración de los congresos. Actualmente pues está este tema tan debatido de la sobre y la subrepresentación, que es un tema que se ha venido analizando desde hace varias décadas y que justamente viene con Reyes Heroles, el que plantea el que ningún partido político debe de tener una sobrerepresentación en las cámaras, justamente para evitar un abuso a la Constitución, para evitar que se hagan vulneraciones importantes y que estos principios que han sido tan importantes, tan garantistas, tan vanguardistas en materia no solamente de las garantías, sino también de derechos humanos en la Constitución, pues bueno, que no se vean reformados por el partido político o por el oficialismo en turno,
sino que demos espacio a la pluralidad y que también las minorías no sea considerado nada más por un término numérico, sino también que las minorías sean representadas a nivel nacional en la legislación, en la Constitución, y que todas las voces sean escuchadas. Entonces es por eso que es tan importante analizar de forma contundente la sobre y la subrepresentación para garantizar la legitimidad de los intereses y de las necesidades de todas las personas que habitamos en el Estado mexicano, y como nos decía el doctor, no solamente a los grupos históricamente discriminados, como fueron a los pueblos y comunidades indígenas, sino también a las personas que integran a la diversidad sexual, a las personas afromexicanas, a las personas adultas mayores, a las juventudes, que también me parece un tema sumamente importante porque son las que están menos visibilizadas a nivel nacional. Es decir, pareciera que los institutos políticos solamente se dirigen a las juventudes cuando estamos en un proceso de campaña electoral, en un proceso electoral en el cual, pues, en términos numéricos significa un gran aporte. ¿Por qué? Porque en los últimos periodos, pues, ha incrementado de forma significativa el padrón electoral de las personas jóvenes, es decir, de los 18 a los 29 años, y tan solo en un sexenio incrementó un 5%, del 25 al 30% del padrón electoral. Entonces me parece muy importante que se ponga atención a las juventudes en México, que se le dé oportunidad y legitimidad para estos grupos históricamente discriminados a través de diversas acciones que también pueden ser afirmativas. Pero por este momento lo dejaría hasta aquí para también se dé el uso de la voz. ¿No? Y Fer, ¿tú también cómo reaccionas a todo esto que hemos dicho y a todo lo que agrega Jessica? No, bueno, primero que nada agradecer a la Facultad de Derecho, ¿no? A COPUEX por esta oportunidad. Sin duda será un testimonio que será valioso para las generaciones que actualmente están en la facultad, pero para generaciones futuras. Y qué mejor lugar para hacerlo que en este salón de directoras y directores, en donde podemos ver que la historia de los 200 años que nos platica Imer, el doctor Flores, sobre el constitucionalismo mexicano, pues se puede ver reflejado en estos grandes juristas que han sido parte de las discusiones públicas de nuestro país. Y me parece que algo esencial y que rescato de la primera intervención del doctor Imer es el tema de los principios fundacionales de nuestro Estado mexicano. Habla muy bien acerca del tema de la república representativa, democrática, federal, y me parece que la Constitución, como hoy la conocemos, no la podemos conocer solamente como un texto normativo, sino como un texto vivo que protege los principios fundacionales del Estado mexicano y que datan desde 1824, y que esto no es una cuestión, son de los principios que son podríamos decir irreformables, que no se pueden reformar. Para reformar estos principios fundacionales se necesitaría convocar a un nuevo Congreso Constituyente, y por lo tanto es indispensable que estos principios fundacionales realmente no sean interpretados de manera letrista o gramatical solamente a partir de lo que dice la Constitución, sino que sean interpretados de manera funcional, sistemática, armónica, histórica, originalista, de saber. Estos, no hablamos de padres fundadores como en Estados Unidos, pero estos sí próceres de la democracia en nuestro país, que ya hablaba el doctor Flores de recientemente de Reyes Heroles, pero de Juárez, pero también del espíritu federalista que se tuvo a partir de 1824, deben de estar muy presentes en todas las discusiones democráticas y constitucionales que tengamos en nuestro país. La historia no es una casualidad, la evolución que platica el doctor Flores no es una casualidad, y los resultados que han dado estas reformas que habla la maestra Jessica, pues me parece que no es una casualidad si no entendemos realmente el espíritu de nuestro Estado mexicano, que se ve reflejado en nuestro supremo orden normativo, que es nuestra Constitución. La Constitución de 1917 no fue un borrón y cuenta nueva, sino que tiene que ver también con la evolución histórica que hemos tenido. Por eso es tan importante a que los compañeros y compañeras de la Facultad de Derecho pongan atención en sus clases de historia del derecho mexicano, porque es ahí donde podemos nosotros encontrar que ha sido
sido una lucha desde el punto de vista del poder, una lucha que ha ocasionado guerras entre los federalistas, los centralistas, los conservadores, que fue básicamente en la primera parte del México independiente, que se logró instaurar una república federal, que triunfaron las ideas federalistas, las ideas de formar una república representativa, democrática y federal, pero también una lucha de ideologías, una lucha de muchas veces de mayorías contra minorías, de minorías contra mayorías, que han logrado tener pues resultados desde mi punto de vista positivos. De las reformas que habla el doctor Imer Flores, me parece que hay una clara hilación desde 1917, pero que hablaba sobre la posibilidad de que las mujeres votaran, pues hablamos de una serie de reformas que lo que han hecho es maximizar los derechos políticos de las y los mexicanos y que hoy se culminan en acciones afirmativas, en paridad de género, en el reconocimiento de los usos y costumbres como forma de elección de los pueblos y comunidades indígenas, en fin, entre otros. Pero me parece que a partir de 1977, ¿no? Un poco antes con los diputados de partido, se plasmó un principio fundacional del Estado mexicano del que habla también la maestra Jessica, que es el tema del pluralismo político, y que eso se dio gracias a el empuje y de las minorías políticas que buscaron tener una representación. Y es muy importante decir que no es una representación de minorías políticas, sino que es representación de la ciudadanía. Entonces, la primera parte de las reformas que se dieron de 1977 fue a partir de fraguar o de fortalecer el sistema de partidos en nuestro país. En una democracia sin partidos políticos no se puede entender, y no teníamos un sistema de partidos fuerte. Fue a partir de 1977 donde se empezaron a hacer reformas constitucionales y legales para darle reconocimiento legal y constitucional a los partidos políticos, para permitir que estos partidos políticos de minoría, pero que sí tenían una representación, tuvieran una representación ante el Congreso de la Unión. Y una vez que estuvimos conformes, no sé si conformes, pero que estuvimos de acuerdo con el sistema de partidos y que se fortaleció, en donde creamos además también principios de equidad, en donde recibirían financiamiento público los partidos políticos para su existencia, los tiempos en radio y televisión, pasamos a la construcción de instituciones. El segundo, me parece, bloque de reformas tiene que ver con la construcción de instituciones. El Instituto Federal Electoral, ¿no? Antes hay que recordar que las elecciones eran organizadas por el gobierno, lo que no garantizaba ningún tipo de independencia y de imparcialidad en los árbitros electorales. Se crea un organismo autónomo que después tuvo carácter de constitucional, como es el Instituto Federal Electoral, que otorga certeza a las elecciones, que organiza elecciones de manera libre, auténtica y periódica, que después se convertiría en el INE, y empezamos a la construcción de una justicia electoral, de un sistema de justicia electoral a partir de 1986, que era prácticamente nulo en nuestro país, porque en nuestro país teníamos la costumbre de calificar las elecciones por vía política, los colegios electorales. Los propios diputados y diputadas que eran electos calificaban a nuestras elecciones. Y entonces, en ese sentido, tuvimos que crear al Tribunal de lo Contencioso Electoral, después el TRIFE, y como dice el doctor Imer, se culminó con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tener un sistema de justicia integral que está realmente al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y entonces no podemos perder de vista esta construcción institucional que tuvimos con el IFE, con el Tribunal Electoral, con la FEPADE, con el federalismo electoral, que es tan importante que los órganos públicos electorales locales sigan subsistiendo, los tribunales electorales de las entidades federativas, porque al final de cuentas el federalismo es un principio fundacional. Me parece que la reforma de 2014 es regresivo al principio del federalismo, y que la reforma que se está proponiendo, la iniciativa que está, es desaparecer las autoridades electorales, lo que sería trastocar un principio fundacional en nuestro sistema democrático. Y una vez que tuvimos esta serie de reformas de una creación institucional, pudimos irnos a cuestiones de equidad, de inclusión, a reformas de tercera generación, que lo que implica es que se ha ampliado el acceso a los cargos públicos de grupos en situación de vulnerabilidad, en grupos históricamente discriminados, y que entonces lo que hemos hecho es construir una democracia mucho más incluyente, una democracia totalmente paritaria, pero que esto no lo podríamos entender sin las otras reformas. Entonces, me parece que es muy importante esta historia que nos cuentas, Imer, en el sentido de que no es una casualidad, sino que
los principios fundacionales que se dieron en 1824 hoy tienen un resultado en tener una democracia fuerte, con instituciones que realmente garantizan elecciones libres, auténticas y periódicas, y que todas y todos tengamos acceso a estos cargos de elección popular y al ejercicio de los derechos políticos. Cualquier intento de regresión, de debilitamiento de instituciones, de debilitamiento de estos principios fundacionales sería una reforma antidemocrática, y por eso hay que recordarles a todos y a todas esta historia, porque esta historia no fue una casualidad. Muchas gracias, Fer, muchas gracias por tu palabra, igual que la de Jessica. Y yo sobre todo, híjole, me encantó mucho, quisiera reforzar esta idea que de alguna forma queda de que no fue una mera casualidad, ¿no? Sino que vienes como con un avance, un desarrollo, y no sé, faltan todavía temas. Entonces eso también habría que ser también muy críticos. Insisto, no todo quizás ser autocomplacientes de que todo era maravilloso. Jessica lo tocaba muy bien en el tema todavía de las desigualdades estructurales, ¿no? A pesar de los grandes reconocimientos que se hicieron, coinciden conmigo en que se avanzó muchísimo, pero sigue habiendo todavía temas que necesitamos trabajar más, ¿no? Que verdaderamente, digamos, logremos consolidar también lo que dices ahorita de las instituciones. Y me gustaría como agregarle a la discusión o a la parte del eje como de lo que estamos platicando, cómo la definición misma de constitución, de esos principios fundamentales, implica, por un lado, desde el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, decía, ¿no? Bueno, un pueblo que no tiene determinación de los derechos y no tiene división de poderes, no tiene constitución. Por definición, la constitución digamos, implica un gobierno limitado, claro, regulado, con base en esa constitución, y viene, como creo que muy de la mano, la importancia de esa división de poderes, ¿no? Que originalmente la entendíamos en esa versión muy tradicional de Montesquieu, del legislativo, ejecutivo y judicial, y de alguna forma también estaba la versión como más, le conocemos como del federalista, ¿no? También viéndola como los diferentes ámbitos de competencia, y no nada más como la horizontal de esos tres tradicionales, sino... Pero y digamos, la lógica de los organismos constitucionales autónomos fue como que por la especialidad de algunas de estas decisiones que se tomaban, que antes se ejercitaba el Ejecutivo directamente, como decías tú, por un lado la calificación de las elecciones, o más bien la organización de las elecciones, y el órgano político las calificaba, pero pues entre nosotros mismos nos organizábamos y nos validábamos, entonces como que algo faltaba ahí, ¿no? Y yo creo que sí que y creo que sirve muy bien para ilustrar el punto de que esa división de poderes nos requería ir garantizando ciertas independencias. Y sí, tener poderes judiciales independientes es uno de esos elementos claves, pero también a veces estos órganos constitucionales autónomos, el hecho de que pasáramos del IFE a luego INE, y ahí en su momento ya entiendo que parte también de la lógica de estos programas, de este documental, es que estemos también dando como vivencias, ¿no? Y como en su momento, yo sí creo que a esa reforma que pretendía eliminar de tajo a los institutos locales, ¿no? Y a los tribunales locales, se logró de alguna forma evidenciar el despropósito que eso llevaba y la contradicción interna que tenía con esta idea del principio federal, ¿no? Entonces, no podemos, insisto, si recordamos lo de estados libres y soberanos, en cuanto a su régimen interior, pues ¿qué más será de su régimen interior que nombrar o elegir a sus propias autoridades, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí, y de ahí en buena medida también bajo el liderazgo del doctor Molina y del COPUEX, desde la academia, desde los grupos académicos, hacíamos ver ese despropósito, ¿no? Entonces, no es como que la academia solamente critique a veces, sino siempre ha sido una característica definitoria de nosotros, que siempre estamos como pendientes de los temas, proponiendo alternativas, discutiendo cuáles pueden ser los mejores arreglos institucionales, como decía Fernando, para fortalecer nuestras instituciones, ¿no? Y a mí me gusta, insisto, como ligar las dos partes. Los que estudian constitucional, un estudio constitucional, tienen muy claro esto de la parte dogmática, los derechos, y la parte orgánica, la estructura, ¿no? Y como, insisto, hoy por hoy ya no son nada más los poderes tradicionales, sino vienen todos estos órganos constitucionales autónomos, y unos tienen como muchas especificaciones, ¿no? Y estaba viendo, por ejemplo, que el IFT tiene que enseñarle a la gente a usar telecomunicaciones, en este caso Internet, eso es como parte de su publicidad, ¿no? Pero me acuerdo muchísimo cuando la publicidad del entonces IFAI decía: el derecho a la información es tu derecho, y el IFAI es tu garantía de que puedas acceder a ese derecho, ¿no? Entonces, como buena parte de esa lógica va de la mano de esos dos principios de la división de poderes y la determinación de los derechos, y cómo los dos
jalan como la carreta para el mismo lado y cómo se necesita también, insisto, yo creo que es un elemento importante destacar la idea de la por un lado, la profesionalización de los diferentes órganos, pero también a veces la independencia frente a los órganos centrales. Que, digamos, hagan memoria, el Banco de México pues es autónomo hoy en día, pero pues en un momento dado el presidente podría deshacer la economía si quería, ¿no? Entonces, el riesgo era mucho, entonces mejor que lo tenga un órgano autónomo. Y así, diferentes órganos como muy específicos, muy especializados, pues era necesario que estuviera en manos de alguien más, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos justo nació como pues poniéndole oiga, señor ejecutivo, usted tiene unos abusos en estas materias, tiene que hacer algo para ya no cometer esos excesos, ¿no? Y le vamos a hacer recomendaciones, y le vamos a hacer recomendaciones, y le vamos a hacer recomendaciones. Entonces yo creo que desafortunadamente pienso que los temas de derechos humanos habíamos avanzado mucho y la agenda había sido una agenda mucho más de igualdad, mucho más de temas de desigualdad estructural, donde todavía, como bien decía Jessica, el tema de la brecha salarial sigue estando presente, sigue siendo un tema que tenemos que afrontar mejor, digamos, pero me parece que hemos logrado identificar, insisto, y eso creo que es la lógica, ¿no? De cómo ir tomando decisiones para fortalecer, ¿no? Para robustecer nuestra democracia, nuestra república, nuestras instituciones, y no al revés, no para debilitarlas, no para concentrar el poder. Yo creo que esa fórmula ya la habíamos visto que no era necesariamente la mejor, y a mí me parece, y aquí puedo citar a algunos de los clásicos, en este caso concretamente a Kelsen, quien tiene por ahí en sus discusiones que tiene con democracia y autocracia, obviamente pues la democracia, pues el gobierno de todos, de todo el pueblo, y sobre todo esto que decían, pues, digamos, reforzaban los dos, de mayorías y minorías. Nótese, no solamente somos los que les gustan, los blancos españoles, ¿no? Sino también los de origen indígena, los de pueblos mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cómo somos todos, ¿no? No nada más los laicos, sino también los creyentes, ¿no? No nada más los capitalinos, sino los que viven en otros estados, ¿no? Los hombres, las mujeres, o sea, somos todos, y entonces todos tenemos un interés legítimo en que nos vaya bien como país, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un dato que me parece como que bien importante de reforzar, y insisto, que no nada más es mayorías y minorías, ¿no? Claro. Pero Kelsen lo entendía muy bien con el tema de la autocracia cuando es el gobierno de una sola persona. Y a veces el problema es muy fácil. En lugar de pensar en nosotros, el pueblo, alguien dice, yo soy el pueblo, y yo les digo qué es lo que necesitan todos. Y pues esas híjole, a mí me parece que no necesariamente son las mejores versiones y que necesitaremos regresar. Pero quería cerrar con eso y les doy la palabra a ver cómo reaccionan a esa idea, que Kelsen justamente decía que el tema de la democracia también había que introducir una distinción adicional que tiene que ver con esto de la democracia ilimitada o la democracia limitada. Y yo sí creo que tenemos que entender esa idea, y no es nada más que el pueblo tiene la soberanía, ¿no? La soberanía popular, y parecería que eso refuerza que el pueblo puede decir lo que quiera. Yo creo que dentro de márgenes constitucionales puede decidir conforme a las reglas del juego, y tenemos que atender a los tiempos y a los procesos que están previstos. Y sé que a alguien le puede parecer esto muy conservador, muy tradicional, pero es parte de las reglas, es parte de lo que yo creo que por definición, y esto lo decía Hilario Medina, el constituyente, que por definición una constitución es un gobierno limitado. Claro. O sea, las democracias tampoco pueden ser ilimitadas, no podemos ir nada más a lo que un grupo, no sé, todavía peor, ¿no? A un grupo mayoritario de repente diga que quiere para todos, cuando pues en realidad somos y los dos reforzaron muy bien el punto de que somos mucho más plurales, ¿no? Y tenemos que entendernos como más plurales. Pero bueno, ya quisiera ver qué... Yo creo que un tema que tocaron los tres es el de la reforma a la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que podríamos un poco de meditar esto, ¿no? Porque el artículo 135 dice que esta Constitución puede reformarse o adicionarse y hace un procedimiento, ¿no? De eso que le llaman en México el constituyente permanente, ¿no? Pero lógicamente el artículo 136, a que tú haces referencia de una manera indirecta, habla de trastornar el orden público, ¿verdad? ¿Y qué se entiende por trastornar el orden público con una reforma? Pues lógicamente es ir a la voluntad soberana del pueblo, ¿no? Que aquí ya lo manifestaron, que es el artículo 40, en el cual manifiesta voluntad y quiere ser lo que ustedes ya dijeron, y además en el 41 y final en el artículo 49 de lo de la división de poderes, ¿no? Entonces yo quisiera que ustedes como académicos
en estos temas de derecho público, de derecho político, viésemos qué límites tiene en un Estado de derecho la reforma de la Constitución. Porque el 136 lo remite a principios, ¿no? Dice, trastoca el orden público cuando se modifican los principios, ¿no? Y entonces esto que tú señalabas aquí, que una mayoría avasalladora quiere quitar el pluralismo, eso no está en la Constitución, ¿va? O sea, ese no es un principio constitucional, ¿va? Sino es una posición contraria a lo que dice. Yo creo que sobre este tema podríamos dar algunas opiniones enriquecedoras, ¿no? Sobre todo en los temas que hoy están más en la discusión y que en algunos de estos son especialistas, el carácter de las reformas al Poder Judicial y el trastocamiento de estos órganos llamados autónomos, especialmente el Instituto de Transparencia y desde luego las cuestiones electorales, que han sido los órganos electorales, pues lógicamente como era de esperarse, sobre los que se fue construyendo la democracia incipiente y con muchos grandes vacíos, pero que sin duda hoy todavía disfrutamos en el país. Sí, digamos, yo de entrada recordaría que el mismo procedimiento de reforma ya tiene o puede llevarnos a vicios procedimentales, ¿no? Y eventualmente la discusión a veces es hasta dónde podemos llegar. Entonces puede haber vicios sustanciales, nótese, en países como Alemania, que tiene cláusulas pétreas, cláusulas explícitas, donde no se puede reformar A, B, C, D, pero en la doctrina mexicana tenemos muchos, digamos, ejemplos de gente que ha dicho, desde el punto de vista de una persona o un autor, esas son las decisiones políticas fundamentales, donde se puede trastocar estos principios: república, representativa, democrática, laica, federal. Y no se le podemos mezclar algunas instituciones de democracia directa, pero no estamos perdiendo lo representativo, ¿no? Entonces, sí creo que hay una parte ahí de tener claro que hay límites hasta lo que se puede hacer. Y nótese, yo creo que también hay vicios que le llamamos competenciales. El órgano revisor de la Constitución, el Poder Revisor, tiene la facultad de adicionar, no sé, agregarle cosas, modificar, pues quizás cambiar algunos términos, ¿no? Algunas formas de cómo están puestas, ensayar otras fórmulas, digamos, pero no tiene la capacidad o la autorización para trastocar el orden público, que en la doctrina hablamos de no puede sustituir la Constitución, no puede radicalmente cambiar la Constitución, no la puede deformar, tiene que mantenerse dentro del cauce institucional de irle dando esa forma, reforma, vía las ediciones, las modificaciones. Y ahí en la discusión es esta parte de los controles que tenemos para eso, ¿no? Entonces, hoy por hoy sí creo que proceden claramente los procedimentales y esos pueden dar lugar a un control, digamos, de tipo competencial. Sí sé que no teniendo cláusulas expresas es difícil hacer el argumento de lo sustancial, pero de todos modos creo que justamente, y ahí meter el país en el contexto internacional. También tenemos suscrito los tratados internacionales, la Convención Americana, la Declaración Americana, y cómo, por ejemplo, ahí viene previsto estos temas de que tenemos que tener jueces que sean independientes. Y entonces ahí viene también una parte del límite. Y nótese, no es que el orden internacional necesariamente esté por encima del nacional. El artículo primero habla que tenemos fuentes tanto nacionales como internacionales. Y el Estado mexicano se dio esas reglas. Nadie nos obligó a adoptarlas. Las adoptamos porque somos miembros o queremos ser miembros de la comunidad internacional, de la comunidad de naciones. Y en ese sentido, pues tenemos que seguir ciertas reglas más amplias, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay un claro problema, hay unos retos. La reforma tal como está, concretamente la de reforma en materia de justicia, me parece que se queda corta. El tema de justicia es mucho más amplio que el tema de jueces, fiscalías, defensorías, policías, y por supuesto que en estos temas de eventualmente pretender borrar de un plumazo a los ministros que están hoy en día en funciones, me parece que es excesiva y tiene este problema de que estarías violentando el principio de inamovilidad que está en la Constitución. Entonces, yo sí creo que sí tenemos que entender que no puedes hacer cosas que estén contraviniendo lo que ya está hoy por hoy en la Constitución y que pueden dar lugar a estos vicios procedimentales, competenciales. Y bueno, habrá que ver, no sé qué piensan tanto Jessica como Fernando del tema. Pues bueno, sin duda abordaron muchos temas muy importantes en el cual, pues bueno, partamos que las constituciones traen desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva de tradiciones, desde el grupo constituyente en sí mismo, es decir, las personas que integraron este plan de acción para poner las bases por las cuales se debe de regir un Estado, que en este caso es el Estado mexicano,
Sin duda, nosotros, como decía el doctor Imer, no tenemos estas cláusulas o principios inamovibles como en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, que es en donde tienen este tipo de cláusulas, pero sí tenemos un procedimiento que permite la reforma a la Constitución. ¿Por qué? Porque mucho también se cuestiona de realmente el constituyente pues ya no existe, porque el constituyente solamente existe una vez, que es cuando se crea la Constitución en sí mismo, pero ya no persiste este constituyente, este colectivo, este grupo, por lo cual pues estas facultades se van dando al Congreso Federal y en dado caso pues que también existen las facultades al Ejecutivo Federal para poder hacer estas iniciativas preferentes también, ¿no? Que también están limitadas y que tienen ciertas características. Sí me parece también importante que siempre se analice esta división de poderes, que se respeten las atribuciones y tareas de cada uno de los poderes, de las instituciones, y no solamente de los organismos constitucionales autónomos, sino también de los desconcentrados y los descentralizados del Estado mexicano, que también pueden coadyuvar para realizar tareas conjuntas con otros órganos, por ejemplo, las fiscalías, el Poder Judicial, con los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral, para llevar a buen puerto elecciones más claras, más contundentes, más firmes. Me parece que eso sí es importante, pero siempre marcando la diferencia y las atribuciones que tiene cada autoridad del Estado mexicano. Sin embargo, también, si bien hay cuestiones que se deben de poner como avances, que han existido la alternancia, que se ha podido hacer más sólidas a las instituciones del Estado mexicano, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los constitucionales autónomos, esta división de poderes, estos cambios constitucionales que después del 2011 han sido más vanguardistas y progresistas en materia de derechos humanos, evitando la regresividad. Lo cierto es que también nos debemos de cuestionar estas inquietudes de la población mexicana. Si bien son 100 millones de ciudadanas y ciudadanos que pueden participar en un proceso electoral y que 35 millones votaron por la mayoría y otros 30 millones votaron por diversas fuerzas políticas, sin embargo, hoy tenemos un abstencionismo muy importante del 40%. Tenemos 30% que están divididos en diversas fuerzas políticas y sí, un bloque mayoritario de 35 millones. Sin embargo, me parece que siempre se debe de llegar a consensos en el cual, si bien la mayoría tiene esta contundencia de poder realizar reformas y cambios estructurales, lo cierto es que nunca se deja de ver a estas minorías ni a estas personas que tampoco participaron de forma activa en los procesos electorales, que son los que se abstienen de participar. Me parece que tenemos que llegar a un equilibrio, a un diálogo, evitar esta polarización, sí evitar también el que exista un bloque A y un bloque B. No, me parece que tenemos que llegar a un punto medio, y este punto medio me parece que también todas las mexicanas y los mexicanos tenemos esta responsabilidad de involucrarnos, de participar. ¿Por qué? Porque al final estas reformas pueden ser positivas o negativas, pero no solamente nos va a aplicar para la mayoría o para las minorías, va a ser aplicable para todos. Entonces puede ser un beneficio para todos, o puede ser regresivo para todos, o puede generar más desigualdades estructurales en tema de acceso a oportunidades, de derechos como a la vivienda, salud, educación, garantías elementales, derechos de primera, segunda, tercera generación, como lo decía el doctor Imer, en telecomunicaciones, espacios de internet, etcétera. Y sin embargo, creo que se debe de abrir a la pluralidad este tipo de reformas contundentes, como lo que es el Plan C, la reforma al Poder Judicial. Me parece que se debe evitar la polarización y llegar a puntos de acuerdo entre toda la sociedad mexicana, porque si bien es legitimar a las mayorías, también hay que tomar en cuenta que las minorías no necesariamente son los menos. Estamos hablando de porcentajes muy importantes de la participación democrática del país.
A mí me parece que lo que está en discusión hoy en día es si queremos seguir viviendo en un Estado democrático constitucional o en un Estado que no tenga límites, ¿no? El Estado democrático constitucional lo que implica es que vivimos bajo una democracia en el que implica que tengamos elecciones libres, auténticas y periódicas, pero el tema constitucional no es menor. El tema constitucional quiere decir que el poder está limitado por una constitución y que toda la construcción democrática, toda la construcción institucional, toda la construcción de derechos, tiene el objetivo de limitar al poder. Y entonces cuando habla Ferrajoli de la tiranía de las mayorías, es un peligro. Habla de que podríamos llegar a acabar en un autoritarismo, en una autocracia. Y en ese sentido, me parece que lo que hoy está en discusión con las reformas del Plan C es si queremos seguir viviendo en este Estado democrático constitucional o no, porque lo que se está proponiendo es quitar límites al poder. Me parece que desde hace algunos años lo que se está buscando es quitar estos pesos y contrapesos de lo que nos costó mucho trabajo construir, de lo que le costó mucho trabajo desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, construir instituciones, dinero, esfuerzos de todas y todos los actores políticos y ciudadanos, que sin duda está con estas propuestas, lo que se está proponiendo es darle el poder total a las mayorías y desde el punto de vista de la representatividad, pues nulificar a los partidos políticos minoritarios que a la vez representan a un gran porcentaje de la población. Me parece que también dentro de los límites al poder que habíamos ya terminado la discusión con esta discusión de Kelsen y de Schmidt, era quién debería ser el guardián de la Constitución, quién debería ser la salvaguardia de la Constitución. Ya habíamos definido que tenían que ser los jueces, el Tribunal Constitucional. Y no es una casualidad, la evolución del rol que han jugado los jueces o el Poder Judicial en un Estado democrático constitucional ha sido cada vez mayor y por una cuestión simple que es lo que se ha buscado es limitar al poder. ¿Quién mejor para salvaguardar la Constitución, para ejercer un contrapeso con dos poderes mayoritarios, que es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que se eligen de manera mayoritaria, que un Poder Judicial que está legitimado no por una elección, no por un mandato popular, sino por la Constitución y por el derecho? La legitimidad de los jueces no versa en la legitimidad popular. El conflicto o el argumento contramayoritario, ya lo dijo Bickel, que se puede superar a través de que los jueces van a resolver conforme al derecho, a la Constitución, y no solamente conforme a la literalidad de la norma, sino a hacer estas, pues podríamos decir, interpretaciones funcionales, sistemáticas, gramaticales, en fin, toda la argumentación jurídica que tenemos. En ese sentido, la reforma que se está proponiendo al Poder Judicial, desde mi punto de vista, toca la naturaleza en sí del Poder Judicial. Es una reforma totalmente regresiva por distintas cuestiones. Por supuesto, por el tema de la independencia judicial, porque ya decía el juez Aaron Barak que lo que hace al tribunal, a los tribunales y a sobre todo a los tribunales constitucionales legítimos y fuertes, es que no tienen que llevar a las urnas y que no dependen de la mayoría. Y han encontrado, sobre todo las minorías, en los poderes judiciales, una ventana para el reconocimiento de sus derechos. Lo que hemos hablado de la paridad, lo que hemos hablado de la despenalización del aborto, lo que hemos hablado de los derechos de la diversidad sexual, no ha sido triunfos de la mayoría, han sido triunfos que se han obtenido en los tribunales, a partir de decisiones de los tribunales que tienen también la encomienda de, a partir de la protección de la Constitución, proteger a las minorías. Es como han logrado. Ahora, imagínense que los jueces van a tenerle que hablar a las mayorías. Los jueces no le tienen que hablar a las mayorías. Los jueces le tienen que hablar al justiciable, le tienen que hablar al caso concreto, le tienen que hablar a la Constitución y al derecho con argumentos jurídicos en mano. Si ahora vamos a poner en la arena de lo político a los que están encargados de salvaguardar la Constitución, los derechos humanos y de limitar al poder, me parece que estamos cayendo en la tiranía de las mayorías que habló Ferrajoli, a partir de decisiones de un sector sí mayoritario, pero no total. En ese sentido, me parece que cuando hablamos de reformas constitucionales, tenemos que hablar que hay también esferas de lo indecidible.
¿no? Las cláusulas expresas a lo mejor no son expresas en nuestra Constitución, pero hay esferas que son de los indecidibles. Los derechos humanos no están a discusión. La división de poderes no podría estar a discusión. Los principios de tener elecciones libres, auténticas y periódicas y que tengamos órganos constitucionales autónomos no podrían estar en la discusión. Imagínense llevar a la mayoría el voto de los derechos humanos, que tuvieran que votar la mayoría si las mujeres o las personas gestantes tienen derecho o no a decidir sobre su cuerpo. Eso me parecería que si lo llevamos a una mayoría, yo no podría meter las manos al fuego sobre el pueblo mexicano. Es probable que decidiera que se tendría que penalizar otra vez el aborto. Y entonces, si llevamos estas cuestiones a el mandato popular a las mayorías, me parece que es totalmente regresivo y que realmente lo que se está poniendo en riesgo es nuestro Estado democrático constitucional. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jessica. Pero déjenme quizás reforzar una idea genérica de eso que decíamos hace rato de la importancia de la división de poderes y de la determinación de los derechos. Y sí, sin duda alguna que ahí están parte de esos límites, ¿no? Y como bien decías ahorita, no podemos trastocar ni una ni otros, ¿no? Digamos, ya nuestro propio artículo constitucional, en el segundo párrafo, en el artículo primero, nos dice que tenemos que acoger los principios de indivisibilidad, la gradualidad, la progresividad, la universalidad de los derechos. Tenemos que avanzar, progresar, no regresar, ¿no? Y en ese sentido creo que lo mismo aplica para los principios de la división de poderes. Y como bien dijeron los dos, el riesgo que tenemos es mucho, el riesgo de la tiranía de la mayoría, con esta paradoja que dejaba también entrever Jessica, de que en el fondo a veces son unas minorías de 35 millones decidiendo por 225 millones de mexicanos, con un mandato que parecería sugerir que pueden hacer casi lo que quisieran. Creo que ahí es donde se necesitan, y regreso a la idea de Kelsen, de que necesitamos sumar a las mayorías y a las minorías, las esferas de lo indecidible, los cotos vedados, completamente comparto la idea. Y sí creo que insistiría que lo que está de alguna forma en juego, como dice Fernando, es esta democracia constitucional, entendiéndola como una democracia limitada, como un gobierno limitado, con reglas del juego, con procedimientos. Y dentro de todas las formas sí hemos admitido que tenemos la posibilidad de hacer reformas, ¿no? de hacer los ajustes que hagan falta, pensar bien cuáles son los que necesitamos. Yo creo que es un despropósito elegir a los jueces en el conjunto, en la totalidad, pero sí creo que hay temas en los que habría que poner algunas prohibiciones, que podríamos reforzar cómo se tendría que dar la administración de los órganos jurisdiccionales. Insisto, el problema de la justicia no es nada más el Poder Judicial, tenemos que hablar de las fiscalías, tenemos que hablar de las defensorías y de las propias policías, ¿no? Y bueno, todos estos temas, y además en un país que hoy en día tiene el problema todavía del narcotráfico, ¿no? De los poderes fácticos, ¿no? Y ese tema de que efectivamente coincido completamente con Fernando y con Jessica, de que el Poder Judicial no debería estar sujeto a los vaivenes de la política. No debe depender y mucho menos quedar sujeto a la posibilidad de una reelección si el partido lo toma bien, volverme a postular. Creo que ahí tenemos que romper con eso. Y la pregunta además no es esa. Como país tenemos muy pocos jueces. Tenemos 5 por cada 100,000 habitantes. Necesitaríamos tener muchos más jueces. Todos los países del llamado primer mundo suelen tener porcentajes mucho más altos, ¿no? Entonces creo que ahí necesitamos, no es nada más un problema de cuantitativo, ¿no? Que también lo tendremos que atender, pero sobre todo cualitativo. ¿Quiénes son nuestros jueces? Tenemos que formar, tenemos que hacernos cargo de que podemos mejorar en eso, sí. Hay que poner más atención a esos temas, sin duda, y sí, ciertamente que yo suelo pensar que lo que hace democráticos al Poder Judicial, por un lado es la elección indirecta a través de órganos que sí son electos, la colaboración entre el Ejecutivo que propone y el Legislativo que resuelve, vía la Cámara de Senadores, pero también esta parte de la accesibilidad, como bien decías, Fernando, a los justiciables, que los justiciables podamos ir ante, y lo decía desde Morelos, podamos ir con justa razón a pedirle que alguien nos defienda, sobre todo de los arbitrarios. Y la garantía a veces no es, digamos, de alguna forma de ponerlo en términos de que pues, a veces la garantía es frente al poder. Y bueno, pues también agradecerle al doctor Molina Piñeiro la invitación. Una cosa muy importante, porque de lo que ustedes han dicho, queda claro que una cosa es la legitimación de carácter democrático y otra cosa es la mayoría en una elección, ¿no? Y tú has citado a Kelsen, ¿no? Kelsen en ese libro, ¿qué es la democracia? Que todos nosotros hemos leído, ¿no? Acuérdate cómo concluye, ¿no? Concluye con el juicio de Cristo, ¿no? Claro. O sea, ¿el juicio de Cristo qué es? O sea, hay una sentencia dictada por el Sanedrín, Poncio Pilatos considera que no hay culpa,
Y entonces Poncio Pilato, haciendo referencia a una disposición, digamos, de derecho consuetudinario, convocan al pueblo judío, y el pueblo judío está manipulado por el Sanedrín, ¿verdad? Y entonces plebiscitariamente el pobre de Poncio Pilato pone a Jesús y a Barrabás, ¿verdad? Y dice que Barrabás era un ladrón. O sea, cuando tú tratas de legitimar plebiscitariamente algo, por eso el plebiscito en el mundo occidental no tiene mucha presencia positiva. Y cuando se ha tratado de hacer en las últimas décadas, ha dejado secuencias negativas. El caso del Brexit, en el caso de Inglaterra, el caso en Cataluña de la independencia. Entonces yo sí creo que es muy importante que quede claro que las opiniones de ustedes jóvenes en torno a este tema, porque ustedes son jóvenes, y lo que estamos viviendo nosotros, los que somos ya gentes mayores, es un retorno a un régimen autoritario que trataba de legitimarse y se legitimaba a través de elecciones, ¿no? O sea, las elecciones sirven para muchas cosas, pero no para legitimar el autoritarismo. Claro. Y con eso yo creo que tenemos ya una presentación a este documental que esperemos que tenga un desarrollo exitoso. Muchas gracias y reitero el agradecimiento por la invitación ya Fernando y a Jessica por los comentarios. Igualmente, muchas gracias a todos, a la Copoex y a la UNAM, nuestra casa. Muchísimas gracias, maestro, doctor. Jessica, muchísimas gracias por esta oportunidad y a la comunidad de la Facultad de Derecho que ojalá sea. Y especialmente a su directora, yo sí quiero acentuar, ¿no?, que la doctora Sonia Venegas ha tomado esta iniciativa como una idea importante de que quede un testimonio, un documento por parte de los académicos universitarios y por parte de quienes han participado en la construcción de la democracia incipiente en México en los últimos 40 años, como testimonio de quienes queremos y creemos, como ustedes lo señalaron, en el Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho donde no hay divisiones de poderes no puede garantizar la libertad. Y la esencia de cualquier facultad de derecho es la defensa de la libertad de las personas. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, Copuex, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Hasta la próxima.